Es momento de ampliar el tema. Vamos a hablar entonces sobre esa visita oficial del presidente Pedro Castillo a Brasil. Matías Franchini, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, nos acompaña a esta hora. Profesor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Profesor Matías, veíamos ayer en el informe que prácticamente es como una reunión del agua y el aceite. Las diferencias políticas e ideológicas de estos dos mandatarios son abismales y sin embargo lograron ceder y darle, digamos, que un protagonismo a las relaciones diplomáticas, pero sobre todo a los intereses de ambos países. Cuéntenos un poco cuál es ese análisis que hace usted precisamente de la forma en la que se reunieron estos dos mandatarios cediendo precisamente a esas ideologías. Bueno, en primer lugar diría que es una reunión peculiar, por lo que el mismo informe destacaba y por lo que vos acabas de destacar. Bolsonaro ha sido y es un gobernante de derecha o de extrema derecha que se ha caracterizado por criticar muy fuertemente a gobernantes de izquierda de todo el mundo y particularmente de América Latina, ¿cierto? Incluso al propio Castillo. Cuando Pedro Castillo le gana el segundo turno a Keiko Fujimori, el propio Bolsonaro dijo hemos perdido a Perú o una cosa por el estilo, ¿no? Y del otro lado tenemos un presidente de Perú que hizo una campaña presidencial en el primer turno de izquierda, de extrema izquierda, después se fue moderando, pero sin embargo, digamos, tienen visiones políticas muy diferentes. Y en el caso de Bolsonaro, digamos, casi agresivamente diferente. Por eso creo que esto es lo que ha llamado más la atención de esta cumbre. Sin embargo, también destacaría otro elemento que tiene que ver con, hay algo que en algún sentido los trae más juntos o los junta, y es el hecho de que, si bien en posiciones económicas tienen visiones diferentes, sí tienen una visión mucho más conservadora de las relaciones sociales, ¿cierto? Son en ese sentido líderes conservadores sociales, opuestos a, no sé, matrimonio igualitario o, digamos, a acceso o más, digamos, derechos de género, digamos, matrimonio igualitario, ese tipo de cuestiones. Entonces, de nuevo, si bien por un lado hay muchas diferencias ideológicas por el lado económico y político, en términos de valores sociales se parecen un poco más, ¿bien? De todos modos, creo que esta cumbre también se caracteriza por no ser demasiado relevante, ¿cierto? Digamos, mirando un poco lo que ha sido la presencia de esta cúpula en los medios de comunicación, tanto de Perú como de Brasil, no se le ha dado demasiada relevancia. Esto tiene que ver un poco con cuál es el lugar que ocupa Perú en la política externa brasilera y viceversa, que si bien son vecinos, que si bien tienen una agenda en común, comparten una larga frontera, comparten problemas muy graves en la Amazonia, el nivel de relaciones bilaterales es bastante poco denso, por llamarlo de alguna forma. A propósito de lo que usted menciona, profesor Franchini, digamos que lo que se logró tampoco fue muy grande y muy amplio precisamente en esta reunión. Casi que de pronto se centraron en estos temas de salud y en la posibilidad de un intercambio como de que de pronto Brasil, con la experiencia que ha tenido, apoye a Perú, sobre todo en temas referentes a la pandemia, en temas de telesalud. No hay como algo más profundo y usted lo ha mencionado. Hablemos un poco entonces de lo que sí se pudo lograr, al menos. Perfecto. Sí, la reunión parece muy protocolar, ¿cierto? Cuando uno tiene este tipo de reuniones diplomáticas, espera escuchar la necesidad de alianza estratégica, la importancia de trabajar en las fronteras, porque son países que comparten una frontera. Tenemos que trabajar por corrupción, necesitamos trabajar en cuestiones como el COVID, etc. Sin embargo, si uno mira un poco más profundamente, la agenda parece ser bastante, no demasiado concreta, ni con demasiados avances. Lo que uno escuchaba en los medios brasileños, sobre todo, era alguna intención del gobierno brasileño, que parece que fue el que tuvo la iniciativa de la reunión, de empezar a trabajar o empezar a conversar sobre la posibilidad de un corredor que le permitiera a Brasil conectarse con Perú en el estado de Acre, que es un estado brasileño amazónico, y que a través de ese mecanismo Brasil tuviera acceso al Pacífico.
al Océano Pacífico, ¿no? Es el gran, digamos, es el gran vía de comercio internacional. Sin embargo, esto también enfrenta algunos problemas u obstáculos. Aparentemente el gobierno peruano no está demasiado interesado en este proyecto porque implicaría una serie de obras de infraestructura caras del lado del territorio peruano. Y por el lado brasilero hay también algunos problemas ambientales, de los cuales Bolsonaro ha tenido muchos a lo largo de su administración, particularmente porque esta carretera, que después se uniría a una carretera en Perú, pasa por zonas protegidas, donde hay poblaciones indígenas que están voluntariamente aisladas, entonces esto también ha generado críticas de sectores ambientales, etc. Entonces, y otro punto que ilustra, digámosle, la poca trascendencia en términos políticos, ¿no? de esta cumbre ha sido que no hubo una conferencia conjunta posterior al encuentro, que es lo que suele pasar, ¿no? Hubo, digamos, un informe de las cancillerías, un informe muy protocolar en relación a cuál fue la agenda y qué es lo que se espera, sin embargo, sin demasiado contenido concreto. Está claro que en esta relación bilateral a Perú se le hace muy difícil negar una reunión con Brasil, ¿cierto? Porque Brasil es la gran economía regional, etcétera, es el estado poderoso de la región, y aparentemente el objetivo de Brasil, por lo menos, tenía que ver sobre todo con este plan de infraestructura que está como empezando a ser negociado, pero todavía no hay demasiados avances o demasiados elementos concretos en relación a eso. Profesor Franchini, en ese comunicado que se emitió, porque como usted lo menciona, pues no hubo un encuentro con la prensa después de finalizar esta reunión entre los dos mandatarios, dice ese comunicado que se celebran las invitaciones que han sido dadas por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Las dos naciones, tanto Brasil como Perú, están invitadas para que se adhieran a la OCDE. ¿Qué importancia tendría que los dos países aceptaran esta adhesión, lo pudieran concretar? Bueno, esto ha sido quizás uno del lado brasileño uno de los logros de los últimos años. Este proceso comenzó, en el caso brasileño, comenzó durante el gobierno de Michel Temer, que fue el que sucedió a Dilma Rousseff después del impeachment en 2016, y fue continuado por el gobierno Bolsonaro. Esto es más fácil de entender desde la perspectiva de la política o del tipo de política que propuso Bolsonaro en la campaña, que después cumplió solo parcialmente, pero una noción más liberal de incorporación al mundo, de comercio, etc., básicamente en contradicción con lo que él decía que había sido el gobierno del PT, que había sido un gobierno más nacionalista, estatista, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido se entiende ese proceso. De todos modos, esta agenda no ha avanzado mucho durante el gobierno Bolsonaro, particularmente porque Bolsonaro se peleó con la mayor parte de los países de Europa, ¿cierto? Sobre todo en relación a lo que pasó en la Amazonia, ¿no? Las grandes quemadas de la Amazonia y una posición de Bolsonaro muy agresiva en relación a eso, incluso en algún momento llegó a pelearse con el presidente de Francia, etc. En el caso de Perú es un poco diferente, porque Perú ya tiene décadas de construcción de una inserción internacional más liberal, de comercio, de inversiones, donde un acceso a la OCDE le daría un nuevo empujón. En ese sentido, la situación es muy similar a la que tuvo Colombia en su momento, es decir, afianzar un proceso de integración al mundo. Sin embargo, en el caso de Castillo esto enfrenta una contradicción fundamental porque su plataforma ha sido una plataforma más nacionalista, una plataforma más de izquierda, que no siempre se lleva más, que no siempre, digamos, se lleva más, no siempre dialoga o no dialoga con lo que ha sido su propuesta de política inicial. Sin embargo, acá aparece otro elemento, y es algo que apareció en el informe inicial y que es muy claro, muy evidente y necesario resaltar, que tiene que ver con la crisis política que están sufriendo los dos gobiernos. El de Castillo, una crisis mucho más aguda, porque incluso está en peligro la continuidad de su gobierno, y en este sentido necesita de alguna forma seguir aproximando al centro para lograr o para evitar que lo destituyan. En el caso de Bolsonaro,
si bien en algún momento de su gobierno hubo algún tipo de especulación con que podría sufrir un impeachment o podría perder el cargo, a esta altura del campeonato y faltando menos de un año para la elección, está claro que Bolsonaro no se va a ir por esta vía, pero sí enfrenta una campaña y una posibilidad de reelección en cuesta arriba, ¿cierto? Digamos, hoy es casi imposible pensar que Bolsonaro pueda ser reelecto como presidente de Brasil. Entonces, digamos, en algún sentido, los dos presidentes están en campaña, ¿cierto? Bolsonaro más pensando en la campaña presidencial y pensando en Lula, ¿no? El expresidente brasileño que es su gran adversario, y por otro lado Castillo pensando en la supervivencia más inmediata, intentar crear una coalición o lograr apoyos en todo el espectro político peruano para evitar que el Congreso lo destituya de una u otra manera. Muy bien, pues profesor Matías Franchini de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, gracias por habernos acompañado aquí en Hoy en el Mundo. Muchas gracias, buenas noches.